Cuando los creyentes mueren, sus almas van de inmediato a la presencia de Dios. La muerte es la cesación temporal de la vida corporal y la separación entre el alma y el cuerpo. Una vez que el creyente ha muerto, aunque su cuerpo físico queda en la tierra y es sepultado, en el momento de la muerte, el alma o espíritu del creyente va a la presencia de Dios con regocijo. Cuando Pablo piensa en la muerte, él dice: quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. 2 Corintios 5:8. Él dice que ausentarse del cuerpo es estar presentes delante del Señor. Estar separados del cuerpo físico, es vivir junto al Señor. También dijo en otra ocasión que su deseo era partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Eso lo dice en Filipenses 1:23. Y cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, le dijo a uno de los ladrones que estaba siendo crucificado junto con él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso está en Lucas 23:43. El autor de Hebreos dice en Hebreos 12:23 que cuando los creyentes se reúnen para adorar, no vienen solamente a la presencia de Dios en el cielo, sino también a la presencia de los espíritus de los justos hechos perfectos. Sin embargo, Dios no va a dejar para siempre los cuerpos de los creyentes en la tierra, sepultados para siempre, porque cuando Cristo vuelva, las almas de los creyentes serán unidas nuevamente a sus cuerpos. Sus cuerpos serán resucitados y los creyentes vivirán eternamente con Cristo. Entonces, es claro que la Biblia no enseña la doctrina del purgatorio. No es la Biblia la que lo enseña. El hecho de que las almas de los creyentes van de inmediato a la presencia de Dios quiere decir que no hay tal cosa como el purgatorio. Hay quienes pueden decir es que Pablo había llegado a un punto en el que podía estar delante de la presencia de Dios. ¿Pero qué hay del ladrón? ¿El ladrón junto a Jesús en la cruz? Entonces esa enseñanza es una enseñanza de la religión católico-romana. El purgatorio es el lugar donde van las almas a ser purificadas más hasta que estén listas para entrar en el cielo. Porque según esta noción, según la noción de la religión católico-romana, esos sufrimientos del purgatorio, Dios los da por razón del castigo que los creyentes deberían haber recibido cuando estaban en vida por sus pecados, pero que por alguna u otra razón no recibieron. Entonces Dios los envía al purgatorio para recibir cierto castigo por sus pecados, para que sean purificados. Pero la Biblia no enseña esa doctrina, y en verdad esa doctrina es contraria a los versículos que acabamos de citar. Entonces, ¿en qué se basan las personas para hablar del purgatorio? Son básicamente 5 cosas que supuestamente están en la palabra de Dios, y son las cosas que te voy a explicar el día de hoy. Pero mira, eso de la doctrina del purgatorio es más complicado de lo que parece. Básicamente la religión católico-romana cree en el purgatorio porque tienen una doctrina que se llama la doctrina de la satisfacción. Y esa doctrina es medular en todo lo que hacen. En este video no voy a tratar esa doctrina, sino los fundamentos supuestamente bíblicos que ellos tienen para defender la doctrina del purgatorio. Estoy haciendo un podcast teológico, que pronto lo voy a publicar. Y voy a publicar la dirección para que lo escuches, donde desarrollo más profundamente ese asunto teológico de los católicos romanos con la doctrina de la satisfacción. Y cuando entiendes la doctrina de la satisfacción, entiendes por qué los católicos dicen lo que dicen. ¿Por qué me parece importante entender eso? Porque todos nosotros o muchos de nosotros tenemos parientes y amigos que son católicos romanos. Y necesitamos una manera inteligente de abordar esos temas con ellos, una manera documentada para abordar esos temas con ellos. No simplemente tacharlos de ignorantes y no sé qué tantas cosas, sino con argumentos reales, entendiendo lo que creen, llegar para platicar con ellos y hablarles de la salvación por pura fe a través de Jesucristo. Así es que pronto espero poder subir ese podcast para que lo escuches. Pero antes de continuar, déjame comentarte con respecto a la rifa, al regalo de la Biblia de Estudio de la Reforma. He visto sus videos, he visto los videos que me enviaron, más bien dicho, los videos que publicaron en Instagram y en los que me etiquetaron. Realmente son videos preciosos. He estado ausente más de una semana por razones personales, no he podido ni siquiera subir videos. Pero sí los he revisado esos videos. Gracias, hermanos, por participar. Ya tengo algunos candidatos finales para de uno de esos elegir a la persona a la que le vamos a enviar, a la que le voy a enviar la Biblia de Estudio de la Reforma. No es esta, es otra Biblia nueva, que viene en su caja y toda la cosa. Y pronto estaré publicando el ganador. Gracias por participar. Y les pido disculpas por haberme ausentado tanto tiempo.
Muchas personas me escribieron y me preguntaron que sí, por qué no había subido videos, por qué no había hecho comentarios, etcétera, etcétera. Gracias, hermanos, gracias por preocuparse por mí y por mi familia. Bendito sea el Señor por todos ustedes, les agradezco mucho. Y si de por sí no había contestado los mensajes de Instagram ni los correos electrónicos que me habían enviado, en este tiempo tuve menos oportunidad de compartir con ustedes, hermanos, pero voy a tratar de ponerme al corriente. Gracias a todos los hermanos que han estado al pendiente de nosotros. Bendito sea el Señor. Pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. Son 5 puntos supuestamente bíblicos, argumentos supuestamente bíblicos de los católicos romanos para defender la doctrina del purgatorio. Los vamos a analizar para que entiendas más o menos de qué se trata. Como te digo, una de las cosas más fundamentales de su doctrina es que ellos creen en algo que se llama la doctrina de la satisfacción. Y tiene mucho que ver con la manera en que ellos desarrollan sus cultos, lo que ellos conocen la misa, y las indulgencias, y es algo bastante grande. Y es el origen de muchas de las corrupciones de la religión católico romana. Pero en fin, vamos con estos 5 puntos, estos 5 argumentos católicos romanos para defender la doctrina del purgatorio. Su base más fuerte bíblicamente es un libro apócrifo o deuterocanónico, que es Segunda de Macabeos, que no tiene la misma autoridad que el resto de la palabra de Dios. Es un libro que aparece en su Biblia, la Biblia católica. El segundo libro de los Macabeos cuenta esto. Había un dirigente de las fuerzas judías, según el libro de Macabeos, que se llamaba Judas Macabeo, y él recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una noble acción y justa, con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos, pero como tenía en cuenta que los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Y ese es uno de los orígenes más fuertes que tienen los católicos romanos para defender la doctrina del purgatorio. Se le hace una ofrenda de dinero a Dios para que perdone las almas de los soldados que habían muerto. Y es precisamente una de las razones por las que entendemos que el libro de Segunda de Macabeos no es canónico, no es parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque contradice la doctrina de la salvación por fe, por gracia. Aquí en este pasaje que te acabo de leer de la Biblia católica es claro que se permite la oración por los muertos y también ofrecer ofrendas a Dios para que libre a los muertos de sus pecados. Eso se opone claramente a toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Y es más, ese pasaje cuando dice que Judas Macabeo ofreció un sacrificio, del griego exilasmos, que significa propiciación, cuando Judas Macabeo ofreció esa propiciación por esos soldados muertos, eso contradice explícitamente que solo Cristo hace expiación por nuestros pecados. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Eso es claro en el Nuevo Testamento. No hay una manera de ganarse el perdón de Dios. Es solo a través por la fe en Jesucristo. Entonces ese pasaje contradice explícitamente eso. Además, ese pasaje es difícil incluso para la enseñanza católico romana, porque ellos dicen que el pecado de idolatría no se puede perdonar. Y esos soldados habían muerto por su pecado de idolatría. Entonces, la doctrina católico romana del purgatorio halla primariamente su fundamento en ese pasaje de ese libro apócrifo, pero también tiene otros supuestos fundamentos en los libros canónicos. Esas supuestas pruebas del purgatorio se encuentran en 2 de Timoteo 1:18, Mateo 5:26, 1 Corintios 3:15 y Mateo 12:32. Y entonces el segundo argumento de los católicos romanos para defender esa doctrina está en 2 de Timoteo 1:18. Ahí Pablo dice con respecto a Onesíforo: sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Pablo estaba pidiendo por Onesíforo para que hallara misericordia en el día del juicio. Entonces la afirmación que encuentran aquí los que respaldan esta doctrina del purgatorio es que Onesíforo seguramente, según ellos, ya estaba muerto cuando Pablo dijo eso. Y eso parece que se basan en el hecho de que Pablo parece estarse dirigiendo más bien a la familia de Onesíforo, porque en otra parte Pablo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Sin embargo, esa frase no significa que Onesíforo estaba muerto. No significa que Onesíforo ya no estaba vivo, sino solo que Pablo estaba pidiendo bendiciones para Onesíforo y toda su familia. Eso no es raro en Pablo. Onesíforo había servido a Pablo cuando él estuvo trabajando en Efeso por 3 años. Entonces Pablo estaba agradecido con él y estaba deseando bendiciones para él y su familia. Edificar una doctrina
Edificar respaldo para el purgatorio en la idea de que Onesíforo ya estaba muerto es simplemente edificar en una presuposición que no se puede demostrar claramente. Es sacar conjeturas y hacer toda una doctrina en base a esas conjeturas. Pero bueno, el tercer punto, el tercer argumento bíblico, supuestamente bíblico, para defender esa doctrina del purgatorio, está en Mateo 12:32, donde Jesús dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Los católicos dicen que esta frase, esto que dijo Jesucristo, deja abierta la posibilidad de que los pecados son perdonados no solo en este mundo, en esta vida, sino también en el mundo venidero. Sin embargo, esto es nada más un error de razonamiento. Decir que algo no sucederá en la era venidera no significa que pueda suceder en la era venidera. Lo que se necesita para demostrar la doctrina del purgatorio no es una afirmación negativa como esta, de que no puede ocurrir, sino una afirmación positiva bíblica que diga que la gente sufre con el propósito de continuar la purificación después de la muerte. Las Escrituras en ninguna parte dicen eso. El cuarto argumento de los que defienden la doctrina del purgatorio se encuentra en 1 Corintios 3:15. Ahí Pablo dice que en el día del juicio la obra que cada uno haya hecho en esta vida será probada y pasada por fuego en el día del juicio. Y luego dice esto: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero esto no habla de que la persona será consumida en el purgatorio o castigada, sino simplemente que sus obras son probadas por fuego. Las obras son probadas por fuego. Son sujetas al escrutinio de Dios. Lo que es bueno será como el oro cuando es pasado por fuego. Y además, los teólogos católicos romanos, por ejemplo, un teólogo muy famoso que se apellida Ott, admiten esas personas que esto no ocurrirá sino hasta el día del juicio. Sin embargo, algunos católicos lo utilizan para defender la doctrina del purgatorio. El quinto argumento supuestamente bíblico para defender esa doctrina está en Mateo 5:26. Ahí Jesús advierte a los que lo estaban escuchando que se hagan amigos, que establezcan amistad rápidamente con sus acusadores mientras los están llevando al tribunal para ser juzgados, para que el acusador no los entregue al juez y el juez al guardia y sean echados en la cárcel. Y entonces Jesús dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muchos entienden esto como una parábola que enseña una condición limitada de tiempo de castigo en el otro mundo. O sea, creen que se refiere a que en el otro mundo va a haber un tiempo limitado de castigo. Jesús estaba dando una enseñanza práctica en cuanto a la reconciliación entre seres humanos. La reconciliación es necesaria para evitar conflictos y lesiones y ese tipo de cosas. Pero un problema serio con esta doctrina del purgatorio, es que enseña que debemos añadir algo a la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Enseña que la obra redentora de Jesucristo no es suficiente. La sangre derramada de Jesucristo, enseña esa doctrina, no es suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Pagó por la culpa eterna, según ellos, pero el castigo inmediato, eso lo debemos recibir nosotros. Aun cuando la Biblia enseña claramente que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza hay entonces en la muerte de Jesucristo? ¿Dónde está esa esperanza de gozo después de la muerte de la que tanto habla Pablo? Entonces, ¿quiere decir que Pablo estaba mintiendo? ¿Que no es muchísimo mejor partir de aquí y estar en presencia del Señor? ¿Jesús estaba mintiéndole al ladrón que ese mismo día estaría con él en el paraíso? Lo que pasa es que la doctrina de la satisfacción, la que te comenté al principio, es una doctrina muy poderosa, muy poderosa. Y a los que administran esa doctrina de la satisfacción, les da un poder enorme sobre las personas. Y ese enorme poder, ese dominio sobre las personas, al ser humano, lo corrompe.